A ver, pensemos en esto por un momento. Una película de hace casi un siglo que prometía algo increíble, llevar al público a la selva, a ver la vida real, así, cruda, peligrosa, tanto que al final ya nadie sabía que era documental y que era puro espectáculo. Bueno, de esa película vamos a hablar hoy. Se llama Chang y es de 1927. Ok, para entender de verdad lo que significó Chang, hay que viajar en el tiempo. Pensemos en los años 20. Estamos en plena era del cine mudo, ¿no? La imagen lo era todo. Y de repente llega esta película que prometía algo que sonaba, bueno, revolucionario. Mostrar la selva de una forma que nadie, de verdad nadie, la había visto antes. Pensemos que estamos sentados en esa sala de cine, en 1927. La película va a empezar. Y lo que nos dicen es que esto no es ficción, ¿eh? No, es un documento real. Una ventana directa a una vida de peligros pero auténtica, allá en la lejana Siam, que hoy, claro, conocemos como Tailandia. Y vaya que sí la película cumplía. Claro que sí. Toda la historia giraba en torno a una familia y su lucha por sobrevivir día a día. La tensión iba subiendo y subiendo porque se enfrentaban a leopardos acechando, a tigres feroces y el clímax. Un clímax que de verdad es inolvidable, con una estampida de elefantes que parecía que iba a arrasar con todo. Entonces, la gente salía del cine impactada. La experiencia era visceral, súper emocionante y se sentía real, auténtica. Pero claro, aquí es donde entra la gran pregunta, ¿no? ¿Lo que se estaba viendo en pantalla era la realidad así, sin filtros? ¿O era más bien una versión de la realidad, una muy bien construida? Para encontrar la respuesta, hay que ir detrás de la cámara. Hay que conocer a las mentes maestras que hicieron todo esto posible. Dos nombres, Merian C. Cooper y Ernst B. Schutzek. Un par de aventureros de verdad. Es que, ojo, no eran los típicos directores de Hollywood, para nada. Estos tipos eran veteranos de guerra, eran pilotos, camarógrafos de noticieros, o sea, gente de acción. Y los unía una pasión, casi una obsesión. Querían explorar los lugares más remotos del planeta y traer de vuelta esas imágenes para que todo el mundo las viera. Ellos ya habían aprendido una lección muy importante con su película anterior, que se llamaba Grass. Tenían unas imágenes espectaculares, de verdad, sobre una migración tribal, pero la historia no terminó de conectar con la gente. Sentían que le faltaba algo, y a ese algo lo llamaron interés de personaje. O sea, necesitaban una historia humana, un drama con el que el público pudiera engancharse. Y esa, precisamente, fue su misión para Chang. Así que, veamos, ¿cómo aplicaron esa lección? ¿Cómo fue que fabricaron este drama en la selva? Bueno, fíjense en esto. Lo que se veía en la pantalla era una familia, solita, en una casa súper aislada, muy vulnerable, ¿no? Pero la realidad era un poco distinta. Resulta que la familia era un casting. Eran actores, no una familia real. La casa la construyeron para la película porque la gente local jamás viviría tan lejos de su aldea, por seguridad. Y lo más fuerte, los ataques de los animales, esos que parecían tan espontáneos y letales, pues estaban totalmente orquestados. Todo para conseguir el máximo impacto. A ver, pero no pensemos que esto era un engaño así con mala intención. Era una decisión creativa. De hecho, el propio Cooper lo dijo bien claro. Admitió que los métodos eran artificiales, sí, pero que el objetivo final era contar una verdad más profunda, la de la lucha del ser humano en la selva. No buscaban la verdad literal, sino una verdad emocional, una que cualquiera pudiera entender. ¿Y funcionó? ¿Funcionó esta mezcla de realidad con un poco de teatro? La respuesta es un sí, pero un sí rotundo. Fue un éxito total. Pensemos en los números, que son una locura. La película costó $75,000 y recaudó 2 millones, una cifra realmente asombrosa para la época. O sea, fue un exitazo comercial que básicamente les dijo a Cooper y Schutzek, su fórmula funciona, y parte de ese éxito tuvo que ver con la tecnología que era de punta para la época. Para la escena final, la de la estampida, usaron algo llamado MagnaScope. ¿Qué era esto? Básicamente un sistema que ampliaba la imagen hasta que ocupaba toda la pantalla del teatro. Imagínense el impacto. Para el público de ese entonces fue una experiencia totalmente inmersiva, aterradora, vamos, como si fuera el IMAX de nuestros días. Pero no todo fue dinero, ¿eh? A la crítica le encantó. The New York Times dijo que era vívida y emocionante. Se le consideró una de las películas más importantes del año. Y para rematar, recibió una nominación en la primerísima entrega de los premios de la Academia. Con eso ya quedó claro que no era cualquier película, era una obra fundamental.
Claro, todo este éxito consolidó el lugar de Chang en la historia, pero al mismo tiempo, sin querer, abrió un debate que, créanme, sigue muy vivo hoy en día. Es que si vemos la carrera de estos dos cineastas, todo tiene sentido. Es una evolución clarísima. Empezaron con Grass, que era documental puro. Luego vino Chang, este híbrido que les demostró el poder de una buena historia. ¿Y a dónde los llevó esa lección? Pues nada más y nada menos que a crear una de las fantasías más grandes de la historia del cine, King Kong, en 1933. O sea, Chang fue ese paso intermedio, el puente que necesitaban para pasar de la realidad a la ficción total. Y por eso, películas como Chang o como la muy famosa Nanook el Esquimal pusieron sobre la mesa un debate que es clave para el documental. La pregunta es, ¿hasta dónde se puede ayudar a la realidad? ¿Cuánto se puede manipular para contar una historia más potente? Y esta tensión no pasó desapercibida en su momento, para nada. Por ejemplo, el gran antropólogo Franz Boas dijo algo muy interesante. Reconocía que estas películas eran entretenidas, claro, pero señaló que se estaban perdiendo una oportunidad de oro, la de ser mucho más ricas y precisas si hubieran consultado a expertos que de verdad conocían a fondo la vida de la gente que estaban filmando. Y al final, Chang nos deja con esa pregunta, que es tan relevante hoy como lo fue en 1927, sobre todo ahora con tantos documentales y series basadas en hechos reales. La pregunta es, ¿dónde se traza la línea? ¿Dónde está la frontera entre contar una historia verdadera y simplemente contar una buena historia?